faces, worn out places, worn out faces, bright and early for their daily races, going nowhere, going nowhere. Hola a todos, soy Carlos el Lobo Vázquez. Hoy, junto a mi compañera de aventuras cinematográficas, Enida Alvarado, les damos la bienvenida a todos los cinéfilos y entusiastas del cine. En el capítulo de hoy de La Cueva del Lobo tendremos un tema muy especial. Vamos a adentrarnos en el mundo de las películas de culto. Hola, yo soy Enid para los que no me conocen. Así es, hoy hablaremos de películas que han trascendido su tiempo, no por su éxito comercial, sino por la devoción que han generado en todos sus seguidores. ¿Qué es lo que hace que una película se convierta en un objeto de culto? ¿Por qué algunas que fueron ignoradas en su estreno ahora tienen legiones de fans? Vamos a descubrirlo. Fíjate, el cine de culto es todo un fenómeno. Se refiere a esas películas que, aunque no fueron éxitos de taquilla como tú dijiste, han desarrollado una base de seguidores muy leal con el paso del tiempo. Estas películas pueden ser inusuales, controversiales o simplemente diferentes. O sea, no son, digamos, las historias o narrativas que siempre vemos en algunas películas, ¿sí? Esto permite conectar con las personas y por eso ellas se van convirtiendo en algo muy especial. Muy interesante. Así es. La mayoría de estas películas de culto fueron inicialmente ignoradas o mal interpretadas, pero encontraron una segunda vida a través del boca a boca. Las proyecciones de medianoche o las ediciones en VHS, sí, DVD o Blu-ray, que es lo que actualmente se utiliza. Bueno, se utiliza entre comillas porque ya son las plataformas de Sí, streaming. exacto. Pero eso que tú dices es interesante, del boca a boca, proyecciones de medianoche, VHS, eran, digamos, los medios de comunicación o las maneras de ver películas hace unos años atrás. Así Sí, es. o sea, que un amigo le dijese a otro, mira, te recomiendo tal película. No podían entrar a una página web a ver una recomendación o calificación como Rotten Tomatoes, IMDb, la Internet Movie Database. No podían entrarse a eso, aunque son, digamos, plataformas que tienen ya una cantidad de años importante, de alrededor de 20 años, pero antes no existía esto. Y las películas de culto no son películas precisamente del siglo XXI, la gran mayoría de ellas son precisamente del siglo XX. Y acá vamos a hablar de algunas, como por ejemplo de 1975, una de las películas más importantes del cine de culto es The Rocky Horror Picture Show. No sé cómo traducir literalmente el nombre de esta película, dejémosla en inglés. Sí, pero es como la tienda de fotografía de, 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 de terror, no sé cómo traducirlo, ¿cierto? Entonces, una película de culto muy controversial, como dijiste tú, que podían ser controversiales, ¿sí? Porque toca unos temas del transvestismo que eran para 1975 muy tabú, ¿cierto? Otra película de culto muy interesante, que sí puede tener una legión de seguidores también muy importante en el siglo XXI, ya que así se ha convertido en una saga, y es Mad Max de 1979. Yo la vi en el cine. Imagínate, estaba chiquita, me Sí, imagino. estaba Sí. chiquita. Otra película de culto muy interesante, de un director que, que, que digamos que muy querido a principios del siglo XX por la saga de Spider-Man, ¿sí? Y es de Evil Dead, una película de humor, terror, muy interesante de ver, ¿sí? Blade Runner, que en la película que hablamos de, perdón, en el capítulo que hablamos de ciencia ficción tocamos temas de Blade Runner, ¿sí? Si no me equivoco, también tocamos algún tema de ella en el capítulo de los 80. Es una película icónica que fue un desastre en el cine, por decirlo en taquilla, no en su historia, pero que tiene muchos seguidores. De hecho, Blade Runner tiene una secuela
sí, hecha en el siglo XX con Ryan Gosling como protagonista, si no me equivoco. Y le da un cierre a esta película que vemos en los años 80 del siglo XX. The Thing o La Cosa, La cosa. una película de terror demasiado serie B. Yo recuerdo haberla visto muy joven, la verdad no me gustan las películas de terror, pero sigue siendo una película de culto a la cual le han hecho remakes. Brasil, con Z porque está escrito en inglés, de 1985. Una película interesante que habla sobre un estado controlador, un estado vigilante de Gran Hermano y entre otras cosas que nos pone a pensar bastante. Ya entrando en los 90, una película muy, muy importante de Quentin Tarantino, Pulp Fiction, una película de 1994 que daremos un par de detallitos de ella dentro del desarrollo de este episodio. The Big Lebowski o El Gran Lebowski del año 98, también de los años 90. Una película interesante, confieso que la vi hace poco, menos de un par de años, y no me atrapó. La verdad no me atrapó. Tiene unos temas de humor muy, muy chéveres, pero no me atrapó toda la película. Pero tiene su legión de seguidores. Tiene Y culto. tiene culto, ya vamos a hablar de eso. Esta de 1999 es impresionante, The Fight Club, el club de la pelea. ¿Sí? Es una película muy, muy buena, un tema de salud mental importante que se toca en esta película. Donnie Darko, del 2001. Esta es ya la primera película del siglo XXI que podemos ver dentro de esta lista de culto. Es una película que fue muy mal catalogada, le fue mal en taquilla, pero tiene muy buenos seguidores y trata unos temas muy interesantes. Un tema por ahí como del multiverso o algo así. Ya hablaremos de esto. The Room, el cuarto del 2003. ¿Sí? Esta es la película que está calificada como la peor película de la historia. O la mejor, más mala película. Algo así tiene una etiqueta realmente. No la he visto, ¿sí? Pero no puedo dejarla por fuera para hablar de estos temas de cine de culto. Y por último, del 2004, Napoleon Dynamite. Una película interesante que nos enseña temas de la juventud de este siglo XXI, de estos años 2000. Sí, ya tiene 20 años esta película, pero que nos estaban enseñando a conocer un poco sobre eso. A diferencia del episodio anterior, que les hablé de muchas películas que tenían que ver con los adolescentes que crecieron en los años 80. Comencemos con algunas de las más representativas, tal como lo hablaste, de Rocky Horror Picture Show, la de 1975. Esta película, como bien lo dijiste, rompió las normas tradicionales de género y sexualidad en aquellos años, en 1975, y se convirtió en un símbolo para las comunidades LGBTQ+, y para quienes se sentían fuera de los márgenes de la sociedad convencional. Su representación de la liberación sexual y de identidad fue revolucionaria para esa época. Sí, muy importante esta película. Ahorita hablaremos de algunas curiosidades sobre ella, para que lo tengan en cuenta. The Evil Dead, de 1981, es un clásico del terror independiente. Es decir, el director Sam Raimi, quien dirigió Spider-Man, ¿sí? una película muy buena, desarrolló efectos especiales rudimentarios en esta, lo que generó muchas críticas, pero se ganó el corazón de los fans del terror y de estas películas que expulsan sangre por todos lados, ¿cierto? No podemos dejar de mencionar del año 82 a Blade Runner, una película que fue incomprendida cuando se estrenó, pero que con el tiempo se convirtió en referente en el cine de ciencia ficción. Sí, pero la visión distópica de Ridley Scott ha influido en innumerables cineastas y su estilo visual se sigue imitando hoy en día. ¿Sí? De esta película
sirvió de mucho, mucho ejemplo. Así es. Bueno, hablemos de Big Lebowski, la de 1998. Al principio nadie entendía su humor surrealista, pero con el tiempo los personajes se volvieron icónicos. El Dude se convirtió en un símbolo de la cultura pop y hoy en día tiene su propio festival de Lebowski Fest, donde todos los fans celebran su amor por la película. Sí, es algo como un Comic Con, pero solo De Lebowski. de Big Lebowski, me imagino, ¿cierto? No sé si irán los actores, entre otros, ¿cierto? Algo de lo que me gusta del cine de culto es cómo se conecta con las personas de manera inesperada. Por ejemplo, Donnie Darko en el 2001, una película de ciencia ficción compleja y confusa, encontró que su audiencia realmente empezó a seguirla cuando salió la película en el formato de DVD. ¿Sí? Hasta el día de hoy sus fans siguen debatiendo el final que tuvo la película. Hay inmensidad de foros en internet en el que cada uno tiene una teoría. ¿Sí? Yo creo que de pronto estamos acostumbrados a ver en internet esos foros de qué pasa en los libros de Game of Thrones y qué pasa en la serie, en La Casa del Dragón, y etcétera, hasta en Harry Potter, en estas sagas interesantes, ¿cierto? Hemos discutido sobre eso. Bueno, Donnie Darko no se escapa de esto y también tiene esos procesos de discusión entre sus fans. Pulp Fiction de 1994 es una de las películas de culto más importantes por lo siguiente: tiene una innovadora estructura narrativa, tiene diálogos inteligentes. Uno dice, es una película de acción, pero tiene unos diálogos muy, muy buenos. Sí. Mezcla de géneros. ¿Qué es eso? Sí, se mezclaron varios géneros. Acción, cine negro, ¿cierto? Varias cositas por ahí. Tarantino rompió todas las convenciones del cine tradicional al presentar esta narrativa que no era lineal, ¿cierto? Que tenía sus saltos temporales o que saltos paralelos de situaciones que se daban al mismo tiempo, ¿cierto? Aparentemente en esta historia los personajes están desconectados, pero se van entrelazando de maneras sorprendentes. Hablemos de algunas curiosidades detrás de estas películas. Por ejemplo, The Rocky Horror Picture Show no solo se convirtió en una película de culto gracias a su extravagancia, sino que también lo hizo por las funciones interactivas que comenzaron en Nueva York en los años 70, donde todos los fans lanzaban arroz, cantaban y se vestían como los personajes de esta película. Sí, impresionante. Tengo entendido que hacen hasta premiaciones de quién va mejor caracterizado a alguno de los personajes de esta película, entre otros. Imagínate. Una curiosidad fascinante de Mad Max es que fue grabada con un presupuesto extremadamente bajo. Muchos de los vehículos destruidos de la película eran vehículos reales de patios de chatarra, ¿cierto? La producción de la película lo logró conseguir para poder utilizarlos, y digamos que esa debilidad de bajo presupuesto lo aprovecharon y dieron una oportunidad a que esta película se viese muy bien y se convirtió en un referente muy importante de las películas que tratan el tema post-apocalíptico. The Evil Dead fue otro milagro del cine independiente. Sam Raimi, el director, él literalmente pidió dinero a sus familiares y amigos para poder financiar esta película. El resultado fue una mezcla de terror y comedia que redefinió el género, y su protagonista Bruce Campbell se convirtió en un héroe de culto. Sí, Bruce Campbell lo vimos de pronto actuando en una serie muy famosa de los años 90 que se llamaba Hércules, o en China la princesa guerrera, creo que también salió él por allí. Él tuvo una serie también, si no me equivoco, de un vaquero en el oeste, no tengo bien el recuerdo, pero Bruce Campbell es muy conocido y tiene unas secuelas de Evil Dead por allí de este siglo XXI. The Room, la película que les dije hace un momento, del 2003,
Es considerada por muchos la mejor película mala de la historia. Esa Esa es la término. etiqueta que tiene, imagínate. Es incoherente, ¿no? Sí. Pues, pero la película en sí es incoherente y también es muy mal actuada. Esto ha generado una subcultura de fans de esta película que la ven precisamente por lo mala que es. Bueno, yo creo que ellos ahí tienen algo de lo que yo tengo. Si yo digo que algo es malo es porque no me gustó, lo probé. Claro. Sí, yo no voy a decir, bueno, The Run es mala, no es la etiqueta que tiene, no la he visto. Hay que Si la verla. llego a ver, les puedo decir, es mala o me gustó y me volví de ese ejército de fanáticos de The Room. ¿Sí? Tenemos que verla. Tenemos que conseguirla. Sí, la verdad que este proceso de investigación me movió a que tengo que ver algunas de estas películas nuevamente, algunas y otras por primera vez como The Room. The Pulp Fiction, en su producción, incluye un maletín. Aparece todo lo largo de la película. El contenido de ese maletín nunca se revela. Fue originalmente pensado para que contuviese unos diamantes, ¿sí? que estaban inmersos en la historia. Sin embargo, Tarantino decidió no mostrar nunca el contenido, lo que llevó a que todos los fans generaran teorías, ¿sí? Claro. que van desde lo plausible hasta lo más fantástico, o sea, cosas que sí están muy en coherencia de la historia y pueden suceder, y algunas cosas ilógicas. Bueno, como contenía el alma de Marcellus Wallace, uno de los personajes de la película. Además, por aumentar el misterio, usaron una luz dorada cuando este se abre, haciendo que el maletín se convierta en uno de los grandes enigmas del cine. Y hablando de películas raras, Napoleon Dynamite del 2004 es un ejemplo. Con su humor seco y su estilo de vida excéntrico, se convirtió en un éxito inesperado que resonó con los jóvenes que se identificaban con su personaje peculiar. Hoy es una película muy querida por su autenticidad. Sí, y figúrate que unos años después hicieron una caricatura basada en esto, en esta película. Entremos un poquito de cómo influyeron en la cultura pop y cómo se crearon estas comunidades de seguidores de estas películas de culto precisamente. Estas películas no se quedan solo en la gran pantalla, sino que al crear toda una cultura a su alrededor, generan interacciones y se desarrollan otros temas culturales muy importantes, ¿sí? Y que pueden pasar a ser parte hasta del estilo de vida de las personas. En el Club de la Pelea fue vista como una película al principio que era muy violenta, violencia sin sentido, pero con el tiempo la gente comenzó a interpretarla como una crítica profunda al consumismo, a esa alienación de la vida moderna. Hoy en día hay una frase que se repite muchísimo: la primera regla del Club de la Pelea es no hablar del Club de la Pelea. Eso es parte 100% de la cultura pop. Eso lo escuchamos a cualquier persona que haya visto la pelea para interpretar cualquier cosa, ¿sí? de la cual no quiere hablar o quiere resaltar. Así es. Y hablando de esas cositas o esos detallitos en Blade Runner, hemos visto que ha tenido un impacto inmenso en la ciencia ficción. Muchas películas y series posteriores han tomado prestada su estética sombría y su visión de futuro. Incluso la filosofía de qué significa ser humano, que la película explora, sigue resonando hoy en día. Sí, es decir, esta película te hace preguntarte, como ser humano yo sí exploro todos mis sentimientos, Sí. mis emociones. Uh-huh. ¿Cómo es que un robot sí lo hace o un androide? Pues no les voy a dar más spoilers. Vean la película. Como escuchábamos en estos días, que un robot lo que más podía expresar era en una sonrisa, era un jejejeje o un jijijiji. Sí, así es. The Big Lebowski se ha convertido en algo más que una película. Sí, este tema de culto ha generado el tudeísmo.
que es una filosofía de vida que algunos practican, quienes se ven como el Yud. El Yud es uno de los personajes, ¿sí? Que ellos interpretan que el Yud es un símbolo de paz, de relajación y de no tomarse la vida demasiado en serio. Incluso crearon una iglesia del dudeísmo. Imagínate. Impresionante, ¿no? Claro. Y no se olviden de Donnie Darko. Esta tiene una trama compleja de viajes en el tiempo que ha dado lugar a todo tipo de teorías en los fans. Es una película que sigue generando debates y su popularidad no ha hecho más que crecer con el tiempo. Bueno, y por último, de las películas que han influenciado la cultura pop, no se puede quedar por fuera Pulp Fiction. Para nada. ¿Sí? Esta película de Tarantino revalorizó varios géneros, es decir, habían géneros que ya no se estaban utilizando mucho en el cine negro, el western o el cine del oeste, el cine de explotación o greenhouse, ¿sí? Un cine muy particular. Yo creería que ahí podría estar conectado de Evil Dead, podría ser ese tipo de cine. Podría ser, sí. Sí, no soy muy experto en calificar las películas en sus géneros, sí, acción porque hay bala, es lo que puedo decir, no sé, exacto. No soy experto en eso, pero Pulp Fiction ayudó a revitalizar géneros como estos que les acabé de nombrar. En su momento se consideró una película muy de serie B, de baja categoría, ¿sí? Esta mezcla de referencias creó una estética particular que influenció desde la moda que tenían las personas en ese momento hasta la música. En la película se escuchan algunos temas que son muy como de los años 50, 60 en esa onda y que volvieron a escucharse o que generaron nuevos sonidos en las bandas y grupos musicales de ese momento de los 90. Bueno, prepárense para las recomendaciones de estrenos que les vamos a hacer de esta semana. Precisamente el jueves 11 de octubre de 2024 se cumple un aniversario más del programa de televisión Saturday Night Live y con este motivo se estrena la película Saturday Night, sin el live, pero es Saturday Night, sábado en la noche. A las 11:30 de la noche de ese 11 de octubre de 1975, un grupo de jóvenes comediantes y escritores cambió la historia de la televisión para siempre. ¿Sí? O sea, es un programa muy interesante. Lástima que en muchos países no sea retransmitido, porque es un humor crítico, mordaz, ¿sí? Interesante. En algunos casos es un humor un poco negro. ¿Sí? Esta película va a tratar de los 90 minutos previos de la primera emisión de este programa de televisión. O sea, vamos a ver cómo estaban corriendo, me imagino los nervios. Cosas que faltan, cosas que necesitaban. Es un programa que se ha hecho en vivo. Casi todos estos 50 años este programa se ha hecho en vivo. Y que hay errores, hay cosas que pasan impresionantes como... ellos tienen la costumbre de invitar a un cantante con su canción de moda que participe en el programa y debería ser en vivo y algunos han hecho playback o han puesto una pista para que no se les escuche cantar en vivo porque están disfónicos o tienen algún tipo de problema. Ay, bueno, interesante, tendremos que ir a verla. Claro que sí, no podemos perderla más. Y el siguiente estreno de esta semana es The Apprentice o El Aprendiz. Es la historia de cómo un joven Donald Trump inició su negocio inmobiliario en la década de los 70 y los 80 en Nueva York con la ayuda del infame abogado Roy Cohn. Sí, esta es una película muy interesante en este momento porque como saben, o si no lo saben, acá se lo estamos contando, Donald Trump es candidato presidencial nuevamente. Para el país de Estados Unidos, ya fue presidente hace unos 8 años aproximadamente,
y nuevamente se lanza como candidato y tiene muchos detractores y en esta película la verdad no he visto el tráiler, pero puede ser que sea en contra o puede ser que O sea a sea, a favor, favor. ¿cierto? Pero ya con ese tema de que investigamos y decían que estaba este infame abogado, Rob Cobb, puedo suponer de que sea algo como para generar política en contra, Discordias. discordia en contra de Trump. No soy pro Trump, sí, Tampoco. pero hay que manejar cierto equilibrio en la información y que Claro. esta sea manejada de manera adecuada. I used to put my faith in worship, but then a chance to get to heaven slim. Oh, I used to worry about the future, but then I threw my caution to the wind. I had no reason to be carefree, no, until I took a trip to the other side of town. You know I heard that boogie rhythm. Hey, I had no choice but to get down. Hemos tenido un episodio lleno de sorpresas y datos interesantes sobre el cine de culto. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros. Sí, muchas gracias por acompañarnos y la próxima semana no se pierdan nuestro próximo capítulo porque vamos a viajar en el tiempo, vamos a retroceder a esa fabulosa década de los 90 en el siglo XX. Vamos a hablar sobre sus películas más icónicas, lo cual para nosotros será un viaje nostálgico. Digo nosotros porque somos parte de esa generación X, Así que es. muchos de ustedes nos escuchan. Vamos a repasar esos clásicos que marcaron una época y siguen vigentes hoy en día. Si alguien quiere escuchar sobre alguna película en particular, no dude en escribir en nuestras redes o en los comentarios del capítulo para tenerlo en cuenta y mirar esta película dentro de nuestro próximo episodio. Hasta la próxima, cinéfilos. Y recuerden, en la cueva del lobo siempre hay algo nuevo por descubrir.